Bienvenidos amigos estudiantes, estamos en Video Clases Vicente Ramón. Ingresa a nuestras redes sociales y YouTube, recuerda, danos like, suscríbete y comparte este video. Muchos lo necesitan. En nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro blog, en nuestro email y en nuestra página web, hallarás todos los videos que subimos semanalmente de nuestros cursos. Comenzamos con nuestro curso de inglés clase 3, tema preposiciones a, in, on, segunda parte. Buenos días de 24 horas, amigos estudiantes. Les saluda el Magíster Vicente Ramón. En esta clase vamos a ver la preposición in, otros usos. Recordemos que la clase anterior vimos acerca de literalmente cómo usar las preposiciones in, on y at. Y también vimos otros usos de la preposición an. Hoy veremos otros usos de la preposición in y de la preposición on. Usamos la preposición in cuando nos referimos a ciudades y países. Por ejemplo, in Brazil, in the USA, in the Ecuador. Como verán, aquí les he puesto la escritura en inglés, aquí la pronunciación más cercana y aquí su traducción al español. Continuamos. Usamos la preposición in dentro de espacios o objetos. Por ejemplo, dentro de una computadora, dentro de un televisor, dentro de una casa, dentro de una oficina, etc. Ejemplo, in an office. In an office. Ahí está. Su pronunciación más cercana. Otro ejemplo, in the bedroom. In the bedroom. Su traducción al español, en una oficina, en el dormitorio. Usamos la preposición in las fases del día. For example, in the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. En la mañana, en la tarde. También usamos la preposición in en los lugares que no son edificios. For example, in the park. In the park. In the garden. In the garden. En el parque, en el jardín. Ahora vamos a ver otros usos de la preposición on. Usamos la preposición on en las partes del cuerpo. For example, put this glove on your hands. Put these gloves on your hands. Ponte estos guantes en tus manos. Les recuerdo que en la primera parte tenemos la frase o la oración en inglés. En la segunda fila tenemos su pronunciación más cercana y en la tercera la traducción en español. Utilizamos la preposición on en los días de la semana. For example, we will meet on Monday. Nos veremos el lunes. We will meet on Monday. También usamos la preposición on en los medios de transportes. Por ejemplo, I am on the bus. I am on the bus. He is on the plane.
He is on the plane. Estoy en el ómnibus, en el bus, en el colectivo, en el transporte, etcétera, como ustedes le puedan llamar en su lugar, ¿verdad? Él está en el avión. He is on the plane. He is on the plane. También usamos la preposición on para indicar una página. For example, it is on page 42. It is on page 42. Está en la página 42. Vamos a ver ejemplos de lo que han aprendido hoy día, ¿verdad? Víctor y Emily están en la sala. Pueden escribir Víctor y Emily, pero también podemos decir, ¿se acuerdan de los pronombres personales? En plural, they. They. Ahora, están. Si recuerdan, el verbo to be, ser o estar, ¿verdad? En plural, ¿qué usaríamos aquí en esta oración? Am, are o is. ¿Se acuerdan el término amaréis, la técnica que les enseñé? Am, are o is. ¿Cuál usaron? Está en plural. Muy bien, are. They are. Ahora, ¿qué preposición usamos aquí? In, ¿verdad? In. Porque Víctor y Emily están en la sala. En este caso quiere decir que están en la sala. Están dentro de la sala. Muy bien. También podemos usar at. Se puede usar at porque pueden estar alrededor de la sala, ¿verdad? Por lindante, con lindante, junto a la sala y no precisamente dentro de la sala. También podemos usar at. The living room. They are at the living room. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Ahí vemos a Víctor y Emily que están en la sala. ¿Ok? Recordemos que estamos en la tarea 3 y recordando la tarea número 1 y 2. Veamos otro ejemplo. Edison está en el dormitorio, en la cama, y Viviana está en el garaje. O en el garaje, en este caso estamos en español, ¿verdad? Vamos a ver, traducimos al inglés y vamos a practicar, a recordar los términos de pronombres personales, del verbo to be y de las preposiciones in, at y on. Edison, ¿verdad? ¿Qué usamos aquí? Está, is, are o am, ¿verdad? Hablamos de Edison, de él. Usamos como ese está en singular, usamos is. Edison está. Edison is. Ok, ahora la preposición en. ¿Qué usamos? In, at, on. Ok, él está en el dormitorio. Vamos a ver. In. Edison is in. Muy bien. The bedroom. Edison is in the bedroom. Ok, Edison está en el dormitorio. Ahora nos dice que está en la cama. Ahí usamos, ¿qué preposición? Está en la cama. Puede estar al lado, usamos at. Puede estar junto, usamos at, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si está encima, porque en la cama nos acostamos encima de la cama, ¿no? Entonces usamos on. Está sobre la cama. ¿Ok? Entonces, ¿qué más sigue? Y Viviana, aquí usamos que is, ¿verdad? Como un Edis, está sola ahí. Usamos is. Y Viviana está, ¿qué preposición usamos aquí? In, on o a. Y Viviana está en, usamos at, en el garaje. Entonces puede estar junto al garaje, ¿verdad? Al lado del garaje, por eso usamos at. De. Entonces nos queda, Edison is in the bedroom on the bed and Viviana is at the garage. Ahí está, Edison está en el dormitorio y Viviana está en el garage. Está al lado del garaje, ¿verdad? Otro ejemplo, yo estoy en la casa, en la sala, en el sofá y ella está en la escuela, en el salón de clase, en la silla. Vamos a traducir al inglés, vamos a convertir al inglés y vamos a recordar el verbo to be, los pronombres personales tanto en singular como en plural y el uso de las preposiciones in, on y a. Entonces, yo,
I, ¿recuerdan? I. Usamos ese pronombre personal que siempre va en mayúscula, I. Estoy, ¿verdad? ¿Qué verbo usaríamos? Am, are o is. ¿Se recuerdan que I, yo siempre se conjugaba solo con am? Siempre van los dos juntos. No puede unirse con otro término para decir yo estoy o yo soy, ¿ok? I am. Ahora el término, la preposición en. ¿Qué usamos? Yo estoy en la casa. Usamos in, ¿verdad? Yo estoy en la casa. I am in the house. Que eso quiere decir que yo estoy dentro de la casa, ¿ok? Dice en la sala. Ahora, ¿qué preposición usamos? En la sala. Usamos at. Estamos cerca de la sala, ¿verdad? Estamos alrededor en la sala, caminando tal vez. Usamos at. En la sala. Ahora aquí el término en el sofá. ¿Qué usamos? Estamos al lado del sofá, estamos dentro del sofá o estamos encima del sofá. Por lo general nos sentamos en el sofá, estamos sobre el sofá, ¿verdad? Queda entonces on, la preposición on, ¿verdad? Ahora, ella, dice ella está, ella, ¿se acuerdan? Ella, she, está en la escuela. ¿Qué usamos ahí? In, on o a. Usamos está. Perdón, el verbo to be is. ¿Ok? Is. ¿Qué más tenemos acá? En la escuela, dice. In, on o a. In, porque está en la escuela, ¿ok? Ahora, dice en el salón de clase. ¿Qué preposición usamos ahí? In, on o a. En el salón de clase. In, ¿ok? Luego dice está en la silla. En la silla. O está al lado, está dentro de la silla o está sentada en la silla, sobre la silla, ¿verdad? Encima de la silla. Usamos on. ¿Ok? Dicho. Entonces nos queda I am in the house, I'm in the living room, on the sofa, and she is in the school, in the classroom, on the chair. ¿Ok? Ahí está ella en el salón de clase, en la silla. Continúa. No olvides de suscribirte en nuestro canal, darnos like y comparte este video, muchos lo necesitan.